Buenas noches, licenciada Caroline Estrada Guzmán. Soy Simón Orellana Maceda y estoy presentando el módulo de metodología de la investigación. Selección de un tema de investigación. De la idea inicial al enunciado. La selección del tema es la etapa inicial de toda investigación que implica seguir un proceso, ser creativo, determinar prioridades y, lo más importante, fijar metas. Selección de un tema de investigación. Un tema de investigación es un asunto relacionado a una disciplina que el investigador busca indagar. La selección de un tema es un proceso lógico y ordenado que permite determinar con claridad y precisión el contenido del trabajo. Este proceso conlleva continuas modificaciones, lo cual no debe ser motivo de preocupación. La propia dialéctica de la investigación exige ampliar bibliografía, comparar estudios, volver hacia atrás, releer y reescribir, pues no se trata tan solo de la declaración del título, sino de la clara concepción del problema que intenta resolver. Es claro que la ciencia busca la solución de problemas. Por lo tanto, el primer paso para la selección del tema es la identificación del problema científico. El problema científico es aquello que se convierte en objeto de reflexión y sobre el cual se percibe la necesidad de estudiar. El problema surge de la observación de cualquier hecho de la realidad a la que está expuesto el investigador en su vida profesional e incluso personal. Es deber de la ciencia responder a estos problemas. Selección de un tema de investigación. De la idea inicial al enunciado. Al respecto, Baena menciona: la ciencia tiene como objetivo de estudio saber cómo es la realidad, qué elementos la forman y cuáles son sus características. El problema científico debe ser evaluado según estos criterios: objetividad, especificidad, viabilidad y veracidad. Estos criterios obligan al investigador a realizar un profundo análisis teórico del estado actual del problema y su posible evolución con el fin de determinar si el problema amerita o no ser abordado. El investigador que posee un amplio conocimiento de su disciplina debe indagar los problemas de su interés. Al principio las ideas son vagas y confusas. Para aclarar estas ideas se procede a la formulación de las preguntas sobre la problemática que está observando. Las preguntas de investigación son afirmaciones o interrogantes acerca del objeto de estudio que buscan clarificar las ideas y darle una orientación y delimitación a un estudio. Para formular las preguntas, el investigador debe tener claro cuál es el objeto de estudio, fenómenos del interés. El objeto del estudio es aquello que se desea saber, algún tema o situación que surge de una inquietud o problemática. La identificación del objeto de estudio requiere la aplicación del método científico que implica una serie de pasos. 1. Partir de un tema que se quiere investigar. 2. Fijar objetivos. 3. Declarar una hipótesis. Y 4. Elegir una metodología o materiales y métodos. De las preguntas se desprenderán los métodos e instrumentos a utilizar. Las preguntas deben tener ciertas características. Deben ser concretas, claras y precisas. Deben manifestar la contradicción entre la situación actual del objeto de estudio y la situación deseable. Deben comenzar con un adverbio de pregunta y contener el sujeto y el predicado. Una vez redactadas las preguntas de investigación, se tendrán suficientes elementos para formular el problema. Formular un problema quiere decir exponer un caso para solucionarlo. Las preguntas de investigación orientan a la formulación del problema. No obstante, se requiere que el investigador conozca bien el problema científico y sea capaz de explicarlo.
la forma más práctica de formular el problema es relacionar elementos teóricos y prácticos del objeto de estudio para tener una primera aproximación al mismo. Posteriormente se debe plantear el problema. La primera fase del planteamiento del problema comienza con la revisión del objeto de estudio y su ubicación en el contexto que permita comprender su origen. Plantear el problema quiere decir determinar lo que se estudiará y expresar los procedimientos mediante los cuales se resolverá el problema. Estas etapas requieren más la creatividad que el conocimiento metodológico. Preguntas al responder para fijar el tema de la investigación. ¿Qué? Se refiere al tipo de investigación a realizar. Está dirigida a precisar la concepción de la investigación que orientará al investigador. ¿Quiénes? Está referido a precisar las personas que estarán involucradas en la actividad investigativa, responsables participantes, instituciones planificadores, financiadores, expertos, etc. Se debe indicar quién es el responsable del desarrollo del proyecto y nombrar a todas aquellas personas o instituciones involucradas en la misma. ¿Acerca de qué? Se refiere a los temas o contenidos en los cuales se centrará la investigación, así como los enfoques teóricos y conceptualizaciones que sustenta el trabajo. ¿Por qué? Se trata de describir las razones que motivan la investigación que se realiza emprender. Se debe explicar las necesidades, inquietudes, motivaciones e intereses provenientes tanto del contexto científico, social y económico como de la voluntad e interés del investigador. Este apartado permite determinar la relevancia de la investigación. ¿Para qué? Hay que expresar claramente los objetivos a lo que se quiere lograr con la investigación a corto, medio y largo plazo. Se refiere tanto a la meta final o nivel que se pretende alcanzar como a los logros sucesivos a lo largo del proceso. Constituye una guía que le da sentido a la investigación. ¿Cómo? Se refiere a los métodos, las técnicas, las tácticas y las estrategias a utilizar para dar respuesta a la pregunta de investigación y alcanzar los objetivos. Constituye el marco metodológico del estudio. ¿Cuándo? Corresponde a la programación en cuanto a tiempo y etapas, que se requiere precisar fechas y periodos destinados a cada fase de la investigación. El investigador debe especificar cada uno de los pasos, la secuencia, la prioridad y el momento en el cual los llevará a cabo. En algunos casos, cada etapa corresponde al cumplimiento de un objetivo específico. En otros casos, los objetivos específicos se van cumpliendo simultáneamente, de modo que todos en conjunto contribuyen al logro del objetivo general. ¿Dónde? Se refiere al alcance geográfico, a la ubicación espacial donde se llevará a cabo las actividades y al contexto sociocultural de la investigación. El ámbito espacial se refiere al lugar donde se recogerán los datos y la información requerida. El investigador debe determinar si su estudio se hará en ambiente natural o en un ambiente especialmente creado. El alcance geográfico se refiere a los lugares en los cuales se va a realizar la investigación y a los cuales se van a generalizar los resultados, en caso de que cada uno de los objetivos sea la generalización. Es importante delimitar el área a investigar, una ciudad, una calle, un país, etc. El contexto sociocultural tiene que ver con las características sociales, económicas, educativas y culturales de los integrantes de la población. Cuando se trata de investigaciones en ciencias sociales, es muy importante determinar este contexto, ya que influye en muchos fenómenos sociales y psicológicos y puede ser determinante a la hora de formular las preguntas del instrumento para interpretar los resultados. ¿Con qué? Tiene que ver con los recursos materiales necesarios para el
desarrollo de la investigación, cuando implica la elaboración del estudio de costos y el presupuesto, así como las alternativas para obtener los recursos para realizar la investigación. Puede incluir una reflexión acerca de la relación costo-beneficio del estudio. ¿Cómo surgen las ideas? Toda investigación se origina de las ideas. La primera fuente generadora de las ideas es el lado creativo del investigador. Las ideas creativas tienen tres características. Refleja curiosidad intelectual, es nueva y original y permite alcanzar un objetivo o resolver un problema concreto. Como complemento a esta fuente existen otros factores internos y externos, por ejemplo, las experiencias personales y profesionales, las creencias y presentimientos, los cursos de capacitación, congresos y reuniones científicas, las conversaciones con colegas o expertos, la observación de necesidades, entre otros. En dichas fuentes, investigadores debe observar los hechos, analizar, discernir y sintetizar. Debe estar predispuesto a ampliar su conocimiento, es decir, capaz de redefinir y reacomodar ideas y conceptos para utilizar de nuevas maneras. Finalmente, se debe realizar una amplia revisión bibliográfica respecto a la idea. Para ello se puede desglosar palabras claves para encontrar sinónimos, conceptos y definiciones que abarquen la mayor cantidad de subtemas. Este ejercicio ayuda a sintetizar los temas que más le interesan al investigador y por lo tanto decidir su trabajo. Factores subjetivos y objetivos en la selección del tema de investigación. Los factores subjetivos se relacionan con el investigador. El interés y agrado por el tema es el factor determinante para el éxito de la investigación. No obstante, sin una adecuada formación académica, no será posible obtener resultados esperados. En cualquier caso, el investigador debe ser un experto en el campo de investigación, es decir, debe tener dominio del tema en el que se enfocará el problema. No se debe desconocer además el tiempo que dispone para la investigación. Los factores objetivos se relacionan con la investigación y el tema. Son aquellos aspectos que posibilitan el estudio, por ejemplo, los recursos materiales y económicos, las políticas, la sociedad y la cultura, entre otros. Es necesario delimitar el alcance de la investigación de acuerdo al presupuesto disponible. El tema debe corresponder a las líneas de investigación planteadas por un programa y vincularse a las tendencias de investigación mundial. Se debe analizar, además, la pertinencia del tema a una determinada sociedad o cultura. La falta de delimitación espacial, temporal y contextual genera la selección de temas demasiado amplios y ambiciosos. Finalmente, un análisis erróneo o subjetivo conlleva a la invención de problemas. Este sería el error más grave, pues la investigación debe ante todo resolver problemas reales. No determinar adecuadamente el tema desde un inicio puede ocasionar problemas con respecto al tiempo, esfuerzo y motivación personal. Conclusión. La selección del tema no solo es la etapa inicial del proceso investigativo, sino la clave del éxito del mismo, pues el proceso de selección permite establecer algunos elementos importantes para direccionar la investigación, por ejemplo, el problema, las preguntas de investigación o hipótesis, el fundamento teórico y los métodos, es decir, el esqueleto de todo el trabajo. Una vez determinado todos estos elementos, el investigador tiene una idea clara de todo el proceso investigativo. En cualquier área, el tema de investigación debe estar en correspondencia con los requisitos generales de la investigación científica. Las normativas legales, los documentos de planificación nacional y local, las líneas de investigación de un programa, entre otros. Esto garantiza la vinculación de la investigación con los problemas de la sociedad.
Por ello, los autores recalcan la importancia de iniciar procesos con la identificación del problema, pues el objetivo de cualquier investigación es la solución de un problema. Una vez que se tengan las ideas iniciales del problema, se procede a la formulación de preguntas de investigación que permiten identificar objeto de estudio. El análisis del objeto de estudio nos brinda el elemento para formular el problema, dicho en otras palabras, responder un caso para solucionar. Finalmente se procede a plantear el problema, es decir, plantear lo que se estudiará y cómo se estudiará.